En esta unidad que habla sobre el análisis jurídico y la perspectiva de los derechos humanos, algo nos debe de quedar en claro que al principio de la materia vimos que eran los derechos humanos, pero durante mucho tiempo el estudio de los derechos humanos quedó en manos del derecho, ya también se los decía yo en el video de bienvenida, y por esta razón una de las teorías más acabadas en torno a ellos es precisamente la jurídica. Hay múltiples temas, tanto en la teoría jurídica como de la dogmática, que son muy relevantes en materia de derechos humanos. La definición y la naturaleza jurídica de los derechos, las obligaciones dogmáticas que suponen qué hacer en caso de colisión de derechos, la estructuración de la argumentación jurídica con perspectiva de derechos humanos, mecanismos de exigibilidad de los derechos humanos, control de convencionalidad, criterios de interpretación, solo por mencionar algunos. Sin embargo, estimados alumnos, dos aspectos resultan pertinentes para la investigación en torno a la teoría jurídica de los derechos humanos y en ello se centra esta clase: sus características y obligaciones en materia de derechos humanos. Estas categorías analíticas las escojo para la materia porque son la principal elaboración de la teoría jurídica de los derechos humanos. ¿En qué consiste el reto? El reto consiste en operacionalizarlas y convertirlas en categorías para realizar un análisis no solo jurídico, sino también político y social de los derechos humanos. Estos dos elementos no se desarrollarán tal cual en la materia, ya lo tendrán que ver después, pero es conveniente reflexionar sobre el uso de estas herramientas analíticas en los procesos de investigación. Suele aceptarse que los derechos humanos tienen 7 características: universalidad, indivisibilidad, interdependencia, integralidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad y carácter absoluto. Las últimas 3 son herramientas específicas del derecho para considerarlas en el trabajo jurisdiccional. Las 4 primeras características sí pueden ser utilizadas como categorías analíticas en los procesos de investigación de los derechos humanos. Por ejemplo, la universalidad, sin duda, es una de las características más aceptadas de los derechos humanos y al mismo tiempo una de las más controvertidas. El primer problema, vaya, que plantea es que puede cuestionarse por diversos motivos. La violación a los derechos humanos o su abierto incumplimiento en amplios sectores sociales. Por ejemplo, en el caso de los derechos económicos y sociales, para todas las personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. De ahí siguen los distintos marcos normativos con diferentes estándares de derecho. Y por qué no hablar también de la imposibilidad de establecer derechos específicos en comunidades políticas culturalmente muy diversas. A partir de este último punto, la universalidad se convirtió en una categoría analítica principal debido a su confrontación con el relativismo cultural, tanto en los estudios de sociología como en los estudios de antropología jurídica y política. Lo cierto es que esta disputa ha caído en desuso gracias a una nueva corriente que marcó los nuevos estudios sociológicos, que es el análisis de la globalización. Con este nuevo enfoque se marca una nueva pauta analítica que ya no aborda de forma directa la tensión entre universalidad y relativismo, sino que considera una dicotomía: globalización hegemónica contra globalización contrahegemónica. El aspecto central de la disputa es el mismo. En la medida que el objetivo final de los derechos humanos es la concreción de una vida digna y la idea de dignidad humana es una construcción cultural y localizada, no hay sino una, o mejor dicho, múltiples ideas de vida digna. Sin embargo, la diferencia principal proviene de una propuesta para recomponer el proceso político de encuentro. ¿Y cuál es esta? La conformación de diálogos interculturales. ¿Qué se propone? Son diálogos interculturales a partir de una denominada tupoa, que son conceptos básicos y siempre inacabados de una cultura específica. Y con esta propuesta se propone o se generan dos procesos muy interesantes. La universalidad se construye a partir de lo local y entonces los derechos humanos son consideraciones subjetivas de las personas y no lo que dicen los estados. Los organismos internacionales o las reglamentaciones jurídicas
tampoco lo que genera la construcción del derecho desde el sujeto, desde la persona. Esta propuesta, a partir de la universalidad, lleva a pensar que los derechos humanos no solo deben de partir de ser normas, sino que los derechos humanos deben de partir desde el propio sujeto, desde las propias personas, desde el proceso de subjetivación de las normas, para quién están creadas las normas. A este proceso de construcción de derechos humanos, desde abajo, es el que se considera el contrahegemónico. Sin duda, esta es una puerta abierta, y se las dejo a ustedes, para los actuales estudios tanto de sociología como de antropología jurídica y política, y que por demás ya se están realizando. Otro aspecto de la universalidad podría ser, o mejor dicho, empieza a cobrar sentido en la elaboración de políticas públicas a partir de la pregunta: ¿una política pública centrada en un problema es violatoria de la característica universal de los derechos humanos? La respuesta no es una afirmación o una negación rotunda, sino un depende. Para contestar esta pregunta, profesionalmente creo que es necesario recurrir a uno de los elementos constitutivos de la perspectiva de los derechos humanos: la igualdad y la no discriminación. Queda claro, nos debe de quedar claro que la igualdad se basa en la comprensión de las diferencias. Una política pública puede centrarse en un problema sin violentar la universalidad del derecho, que busca satisfacer solo si el proceso técnico de focalización pasa la prueba de razonabilidad. ¿Qué quiero decir? Si resulta razonable y mejora la situación de la población objetivo respecto del resto de los no beneficiarios. Algo, algo en lo que vale la pena pensar es si esta prueba de racionalidad proveniente de la conjunción universalidad-igualdad pudiera aplicarse también a la exoneración de pagos de impuestos, ¿cierto? Y ahí tocamos un tema bastante interesante que hasta el tiempo nos produce ruido. Otras características en materia de derechos humanos que pueden utilizarse como categoría analítica son la indivisibilidad, la integridad y la interdependencia. A pesar de que estas tres son diferentes, lo más importante es el mensaje que se envía en conjunto. Ningún derecho humano es más importante que el otro. La violación de uno puede acarrear la violación de otro. El cumplimiento de un derecho humano puede conducir al cumplimiento de otro. La disciplina en la que estas tres características comenzaron a cobrar relevancia como categorías analíticas fue en el estudio de las políticas públicas. Fíjense, a partir de la Convención de Viena se generó la obligación a cargo de los estados de implementar programas de derechos humanos. Sin embargo, un punto de conflicto fue que, debido a las características de indivisibilidad, integralidad, e interdependencia, no quedaba claro si debían crear programas de derechos específicos o solo uno que abarcara toda la política pública, con lo que esto implica. ¿Qué quiero decir? Que incluiría los temas de vivienda, salud, alimentación, apoyo al agro, transporte público, construcción de vialidades, ambientes, educación y un largo etcétera. Uno de los principales problemas entre el diseño de una política pública sin perspectiva de derechos humanos y una que tome en cuenta la característica de integralidad, indivisibilidad e interdependencia es que la primera tiene como objetivo principal resolver un problema en específico considerado público mediante la acción estatal, mientras que en la segunda, con perspectiva de derechos humanos, la meta es lograr el ejercicio de un derecho. Lo cierto es que las tres características que les estoy mencionando rebasan incluso este segundo objetivo, y entonces la propuesta es limitarlas al de la política pública con perspectiva de derechos humanos. ¿Qué quiero decir? Observar a los derechos humanos si están más íntimamente relacionados con el programa de política pública por implementar, están debidamente interconectados tanto en la construcción del problema como en el diseño de la política. Y esto incluye los procesos de coordinación interinstitucional. Como se observa aquí, las características analíticas sirven como criterio de evaluación tanto del diseño de la política como de su implementación. Y ahora vamos a ver la parte de las obligaciones en materia humanas, en materia de derechos humanos. El creciente corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos
ha alcanzado tanta complejidad que nos permite observar tres distintos tipos de obligaciones en materia de derechos humanos: obligaciones generales, obligaciones provenientes de los elementos institucionales esenciales de cada derecho y las obligaciones dictadas por los principios de aplicación de la norma. Las obligaciones generales son cuatro: proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos. Las obligaciones provenientes de los elementos institucionales esenciales de cada derecho son también cuatro: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Las obligaciones provenientes de los principios de aplicación, ¿cuáles son? La identificación del núcleo del derecho o del mínimo exigible, y a partir de el cumplimiento progresivo del derecho, así como de la prohibición de regresión, además del máximo uso de los recursos disponibles. En esta materia y en esta clase, pues no haré un desarrollo conceptual de todas estas obligaciones mencionadas, pero en cambio les señalaré que cada una de ellas conforma los estándares internacionales del derecho en cuestión. Los estándares internacionales claramente no están delimitados en las declaraciones, convenciones, protocolos, constituciones, leyes, reglamentos, sentencias nacionales e internacionales, resoluciones de los comités de la ONU, opiniones consultivas, ni mucho menos en observaciones generales e informes de los relatores. Se construyen a partir de todos estos documentos con base en los tres grupos de obligaciones mencionadas minutos antes. De esta forma, las categorías analíticas para elaborar una investigación son los estándares internacionales reconstruidos con esta metodología. Así, el conjunto de obligaciones reconstruidos a partir del corpus juris, incluida la propuesta que les acabo de hacer, puede aplicarse a cada derecho. ¿Qué quiero decir? El mismo conjunto de obligaciones es aplicable al derecho a la vida, a la integridad personal, a la vivienda o a la alimentación, solo por mencionarle algunos. A esta propuesta le vemos denominados algunos abogados lo que le llamamos el desempaque de los derechos. Si intentamos desempacar un derecho en su totalidad, veremos que se van a generar ciertas obligaciones a cargo del Estado. Creo que probablemente el desempaque de los derechos humanos en sus múltiples obligaciones es la principal y más acabada técnica de investigación propia de los derechos humanos, muy cercana al estudio del derecho y en particular de la dogmática. Sin embargo, el desempaque de un derecho es solo el paso inicial y previo a otros fines, como cuáles: hacer un diagnóstico sobre el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado en el diseño de una política pública, en la elaboración de un presupuesto nacional, en la verificación de la armonización de una ley, en el dictamen de una sentencia, en la emisión de un reglamento o en cualquier otro acto de gobierno. También puede ser el paso previo a la aplicación de una metodología específica en las ciencias sociales. Alumnos, estudiar el desempaque del derecho es útil, ya sea como causa frente a otro hecho que resulte relevante o como efecto de alguna causa previa. Un aspecto central al identificar la utilidad del desempaque de los derechos en sus múltiples obligaciones es que la construcción de este mapa obligacional siempre dependerá de los objetivos generales de la investigación. La finalidad no es crear un mapa obligacional del derecho por sí mismo. Por lo tanto, no es necesario desempacar todo el derecho, sino solo aquellas partes que resultan útiles para la elaboración del objetivo siguiente que pretendemos cumplir. Voy a cerrar esta unidad con dos reflexiones más. Ya les he mencionado que el análisis jurídico se desarrolla tanto a partir de la teoría jurídica como desde la dogmática. Sin embargo, el derecho mismo trasciende el análisis dogmático de la norma cuando toma prestadas las herramientas analíticas de las ciencias sociales, lo cual esto se lleva cada vez más a menudo. Y en la última clase vamos a examinar los dos principales métodos de investigación de las ciencias sociales, que es el empírico causal y el análisis de proceso. En esta clase dimos prioridad a dos elementos trascendentales: el análisis de las características de los derechos humanos y de las obligaciones. Mientras que el primero se aplica en mayor medida en los estudios de teoría jurídica, el segundo se acerca más a la dogmática mediante el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos.